Magdalena sobre las cordilleras central, central y oriental, principalmente en los departamentos de Tolima, de Huila y de Cundinamarca. Estas especies comparten la franja altitudinal entre los 1600 más o menos y los 2200, y el uso de suelo en esta franja está donde pues, predomina pastos limpios, cultivos de café, hay vegetación secundaria también, y hay bosques fragmentados con pastos y con cultivos. Entonces ese es como el panorama en el que se encuentran estas especies. ¿Dónde habitan? Entonces el hábitat, los hábitats más usados para la leptotila incluyen los donde hay vegetación mixta, es decir, estos cultivos mezclados con fragmentos de bosque, donde hay vegetación secundaria también, que es principalmente estos bosques nativos en etapas tempranas de crecimiento, y en cultivos de café que están asociados a vegetación natural. En el caso de las tapetes, esto ocurre con mayor frecuencia también en vegetación mixta, en vegetación secundaria, pero de tipo matorral, que son esta vegetación que se encuentra en los bordes de los bosques y en los límites entre los cultivos y los remanentes de vegetación natural que existen. Entonces, nosotros definimos unos sitios prioritarios de conservación para estas dos especies, y en el caso de las dos especies, los sitios prioritarios caían dentro del departamento del Tolima. Y allí pues hubo unos municipios que presentaban mayor, digamos, importancia para las especies. Entonces, bueno, tenemos Planadas, tenemos Planadas, tenemos Roncesvalles, Ibagué, y también el municipio de Chaparral, que aquí pues no está incluido en el mapa, pero también encontramos ahí que es uno de los sitios prioritarios. En el caso de la leptotila, como les comenté, también en el Tolima, y aquí entonces tenemos a Chaparral, a Ibagué y al municipio del Líbano. Entonces ya, una vez que nosotros tuvimos esos sitios prioritarios identificados, ¿qué hicimos? Escogimos 2 municipios para empezar a trabajar como un piloto, y estos 2 municipios fueron el Líbano y Chaparral. Y bueno, y allí lo que hicimos fue que queríamos identificar y definir con la comunidad y con actores locales cuáles podrían ser las acciones de conservación más adecuadas de acuerdo a la realidad local, para implementar y para pues ayudar a la conservación de estas 2 especies. Entonces, ¿qué hicimos? Inicialmente se fueron a hacer unas visitas a los miembros de las comunidades locales para identificar a aquellas personas que estuvieran interesadas en participar en este proyecto y en una iniciativa de este estilo. Y finalmente se hizo un taller para definir estas acciones de conservación, donde se invitó a la comunidad local, donde estuvieron representantes de las universidades regionales, de entidades ambientales, asociaciones de caficultores, las alcaldías, Cortolima, Parques y el comité de cafeteros. Y pues como resultado salía una lista de acciones para implementar entonces en estos municipios. Entonces, ya como ustedes sabrán, los recursos por lo general en los proyectos no, son limitados, entonces decidimos acotarlo a acciones más directas en el municipio del Líbano. Entonces, estas acciones en qué consisten, que lo dividimos en varios componentes, también para mezclar todas esas actividades y ver que todo eso funciona, si una suma de acciones funciona, o si algunas iban a ser un poco más importantes que otras o iban a tener mejor acogida. Entonces, uno de los componentes es generar una alianza de conservación con la idea era que participaran empresas privadas, que participara la alcaldía, que participaran organizaciones locales,
universidades, y todo esto para trabajar en conjunto y que tuviéramos el objetivo de restaurar, incrementar y manejar el hábitat disponible para las dos especies. Entonces ya hay organizaciones y también, por ejemplo, las corporaciones y las alcaldías vienen desarrollando algunas actividades o acciones que pueden favorecer al hábitat y a las especies. Entonces la idea era como unir de estas personas estos esfuerzos que ya se están realizando para no duplicar esfuerzos, y esto era una suma de que esas actividades iban a estar favoreciendo a las especies. Bueno, esta es la alianza. Lo otro era establecer un paisaje sostenible que incluyera pues la creación de corredores de conservación, protección de los remanentes de vegetación natural, que tuviera restauración, y también pues que tratábamos en esa misma, o sea, en ese mismo ejercer de las visitas y de hacer la restauración, capacitar también a las personas en buenas prácticas en sistemas agroforestales en el Líbano. También tenemos un componente que es el apoyar en procesos de declaración de reservas naturales de la sociedad civil, y un componente para capacitación de las comunidades en viverismo, que ya pues tenemos algunas personas capacitadas, en técnicas de restauración, y en técnicas de monitoreo de aves. Y también hicimos una iniciativa de ciencia ciudadana. Entonces, la alianza, bueno, hemos visitado a las alcaldías, hemos visitado a los comités de cafeteros, a las cooperativas de cafeteros y a otras asociaciones locales. Y bueno, ya de las más o menos hemos visitado unas 25 personas, y de esas pues ya al final logramos comprometer 8 personas que quieren hacer parte de la alianza. Y pues bueno, ahí hay unos compromisos y de mantener realizando pues las actividades que vienen realizando en pro de la conservación de la biodiversidad. Y, y bueno, y pues también allí hay como unos compromisos desde Selva de apoyarlos en capacitaciones, y bueno, y es un poco como formar ahí alianza con estas personas que están interesadas en conservar a la biodiversidad en general. Luego, en el caso de la declaración de las reservas, la idea de nosotros es que estas también pudieran servir como un tipo de núcleo dentro de este gran paisaje sostenible que nosotros queremos crear. Entonces, es tener varias herramientas allí, bueno, y implementadas, y además tener algunas zonas o áreas núcleo eh, que sean declaradas como reservas naturales de la sociedad civil. Llevamos más o menos alrededor de 4 personas o 4 procesos que vamos a ayudar a declarar, y bueno, estamos participando allí de otros procesos, pero esto es, pues tiene todo un proceso largo y de compromiso, y bueno, es algo que es de harto trabajo. En cuanto a lo que les mencionaba, que hicimos una iniciativa de ciencia ciudadana, pues del taller que tuvimos, surgió que la comunidad pues también nos podía ayudar a recolectar información, sobre todo de dieta y de nidos de estas dos especies, porque era como una falencia que teníamos ahí sobre información de las especies. Entonces creamos esta iniciativa, y de esta surgieron alrededor de unos 20 o 30 registros que nos ayudaron también a iniciar con cuáles eran las especies que la comunidad veía de las cuales se alimentaba, y quizá dónde estaban anidando también estas dos especies, y son las que utilizamos algunas de ellas para generar producción de vegetal en nuestro vivero. Listo. Y ahora pasa Sergio, que nos va a hablar sobre ya la implementación de las herramientas del paisaje que estamos realizando en el Líbano. Mm, Listo, Sandra, gracias. espera, sí, Sí, ya idea de compartir. ya. Listo.
¿Ya ahí me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos perfecto, Sergio, muchas gracias. Ok. Bueno, antes de empezar a hablar sobre la parte de implementaciones de restauración aquí en el municipio, quiero hablar primero sobre dónde está el Líbano, porque realmente cuando yo llegué aquí al proyecto en enero del 2020, nunca había pasado por mi cabeza o había escuchado el nombre del Líbano, Tolima. Entonces es curioso que uno llega a un municipio donde lo primero que se encuentra es una tierra de montañas, paisajes súper bonitos, y a medida que uno va viviendo más en el territorio, se encuentra con otras características bien interesantes. Por ejemplo, es una tierra cafetera de tradición, pero además de cafetera tiene una parte de minería de oro, una minería que es subterránea, entonces no se ve en el paisaje, pero está aquí presente, entonces conviven esos dos elementos de agricultura y minería, eso lo hace bien interesante. Otro aspecto es que es una tierra de escritores, es el municipio de Colombia donde más escritores hay por kilómetro cuadrado, es el dato famoso del Líbano. Es un pueblo que surgió de la colonización antioqueña, vinieron de Manizales a punta de hacha y machete, fundaron aquí el municipio por allá a finales del siglo XIX. Y además de eso, es una región que aporta grandes deportistas en cuanto a ciclismo y maratones. Están súper fuertes en ese aspecto. Y el café, delicioso y súper recomendado. Aquí es donde más he tomado café en Colombia. Un día uno se toma 5 o 8 tazas de café, hablando de una cafetería, súper interesante eso. Y el nivel cultural del pueblo también lo hace interesante. Ya sabiendo dónde está el Líbano, entonces empecé a conocer un poco más sobre el territorio, sus paisajes, a caminarlo, a dedicarle tiempo a descubrir ese territorio donde se van a realizar las implementaciones del paisaje. Entonces, vemos que hay una transformación muy fuerte de ese paisaje, pero a pesar de estar transformado, no es tanto como los paisajes que uno ve en el Quindío, donde hay más monocultivos de café. Aquí es un paisaje un poco desordenado, por así decirlo. Y además de eso empiezo a descubrir que hay una historia de las personas que han vivido aquí en cuanto a los testimonios del conflicto armado y los desplazamientos que han existido aquí en el territorio. Entonces, es bien interesante toda esta realidad que acontece en el Líbano Tolima. Y otro dato interesante es que actualmente la región, el Líbano Tolima y el norte del Tolima, fueron incluidas como en el nuevo eje cafetero. Entonces siempre que uno escucha eje cafetero piensa en el Quindío, Manizales, Risaralda, pero entonces ya pronto y ahorita ya se está incluyendo esta parte del norte del Tolima, en ese nuevo eje cafetero. Aquí vemos en la imagen esos agroecosistemas donde también podemos escuchar y ver las dos especies de aves que nos mencionaba Sandra. Y esos agroecosistemas son fundamentales para las dos especies de aves. Tienen esa característica de no ser tan conservados ni tampoco ser tan transformados. Y es esas características, esos elementos en el paisaje lo que los hacen interesante y un hábitat fundamental para estas dos especies de aves. Entonces llegué, ya me adapté un poco más en el territorio desde enero del 2020. Ahí va conociendo uno de los diferentes actores que se encuentran en el territorio. Es una fase muy importante, la fase de este proyecto es la fase de reconocimiento, donde lo primero que uno se pregunta y en esos primeros meses, ¿qué voy a conservar en ese paisaje? ¿Dónde voy a conservarlo? ¿Dónde es posible conservar? ¿Por dónde comenzar? ¿Y cómo conservar? Entonces ahí ya, a medida que van pasando los meses, uno va identificando lugares estratégicos para implementar las herramientas de manejo del paisaje y siempre pensando en generar una conectividad del paisaje. Si yo pienso desde que inició el proyecto, desde que llegué acá en enero del 2020, es satisfactorio ver cómo ha venido creciendo y cómo se ha venido aumentando. Es como una bola de nieve que ya los finqueros comienzan a reconocerlo a uno,
ya el proyecto comienza a ser bien sonado en el municipio, en la alcaldía, entonces bien chévere esa parte. Sin embargo, una de las dificultades que hemos encontrado en esta parte de implementación es realizar esfuerzos conjuntos con las entidades públicas. Es difícil en la parte de, bueno, alcaldías, corporaciones van a plantar arbolitos, queremos cooperar, queremos entrar, ¿qué podemos hacer? En la parte de trámites burocráticos, esa parte es bien demorada y hay que tener bastante paciencia. Haya pasado un año y al momento no se ha podido realizar una implementación directamente con, por ejemplo, con la alcaldía o con Cortolima. Pero bueno, esa parte hace parte del proceso de aprendizaje y del proyecto. A la par que venimos descubriendo el territorio, entonces, ¿dónde vamos a producir ese material vegetal? ¿Dónde vamos a rescatar todas esas plantas que queremos producir? Aquí nos encontramos que el municipio cuenta con un jardín botánico, que es el Jardín Botánico Raúl Echeverry Echeverry, y que fue fundado ya hace más de 40 años. En este jardín es donde tenemos como la parte principal del vivero, donde venimos produciendo un material vegetal. También, además de este vivero principal, tenemos otros 4 viveros comunitarios y promovemos la propagación de más de 60 especies nativas. También vale la pena destacar que cuando hablamos de plantar árboles nativos y de restauración, lo primero que mencionan es plantar 2 especies de árboles que son el ocobo y el chicalá. Estas 2 especies que están aquí adelante, el ocobo rosadito y el chicalá este amarillo, son los principales que la gente les encanta. Son especies que no son nativas de aquí de la región, pero por su belleza ornamental es bastante apetecido por los finqueros. Entonces, aquí en el proyecto, otra de las tareas grandes que hemos tenido es como iniciar ese cambio de chip para que las personas conozcan otras especies nativas, conozcan otras especies que pueden utilizar para recuperar y plantar en su finca. Tuve la fortuna en el proyecto de que la pandemia y toda esta situación que está pasando, me tocó aquí en el municipio, entonces cuarentenas fueron muy pocas, no hubo confinamientos así estrictos, entonces pasé mucho tiempo en campo descubriendo las especies, conociendo bien el territorio y ahí aprovechamos para hacer ese rescate de plántulas, esa colecta de semillas, siempre rescatando las especies nativas de la región. Aquí vemos esa actividad de rescate de plántulas y colecta de semillas. En el proyecto también se ha manejado como esa edición de las especies que utilizamos para recuperar las áreas. Entonces tenemos especies que son pioneras de cobertura. Estas especies crecen rápido y además de crecer rápido, generan una muy buena cobertura que compite con las gramíneas y ayuda a recuperar el suelo más rápido. En el caso del chachafruto, del sangregado, del puntalanza, aquí también estaría el árbol loco. Y el otro lado son las especies de diversidad o especies secundarias, son especies que crecen más lento, que necesitan una mayor inversión de tiempo y mantenimiento para que el individuo pueda crecer, pero se utilizan también para generar esa diversidad en las plantaciones. Ya iniciando como tal la ruta para las implementaciones de las herramientas de manejo del paisaje, aquí se presenta estas diferentes fases que se han seguido y vemos entonces que una parte clave en ese proceso es la negociación con los finqueros. Es interesante y vale la pena destacar que no todos los finqueros son lo mismo, encontramos una diversidad de fincas, cada finca es un mundo. Entonces aquí vemos fincas que son dedicadas solamente al café, otras son ganaderas, otras son pequeñas fincas, otras son muy grandes. Y la mentalidad de cada finquero también es diferente. Hay entonces finqueros que se les acepta muy bien el proyecto, quieren que plantemos árboles en la finca, pero hay otros que
es más difícil entrarles al tema de plantemos un árbol aquí en el cultivo del café, mira que este árbol, la sombra del árbol va a generar beneficios para el cultivo. No es tan fácil todavía para varios finqueros, lo que he percibido, aceptar este tema de los árboles, por ejemplo, en el cultivo del café. Adicionalmente, hay que hablar sobre los costos de la implementación, que a veces uno se encuentra con el tema de que vamos a hacer un corredor de 10 kilómetros, 20 kilómetros, pero entonces ya al momento de aterrizar esa idea, decir, oiga, ¿qué necesito para hacer el corredor? Necesito material para acercar, mano de obra, necesito material vegetal, costo de transporte, todo esto suma al final dinero, y considerando lo que ya Sandra mencionó, que el proyecto cuenta con, los proyectos en general tienen recursos limitados, hay que pensar bien dónde vamos a colocar y hacer esas implementaciones. Entonces, esto lo hemos tenido bien en cuenta al momento de realizar las plantaciones. Ya aquí viendo ya más en detalle, vemos cómo en una finca definimos, bueno, aquí vamos a realizar cercas vivas, en el pedacito este que está en rojo vamos a enriquecer ese bosque que está cerca de la quebrada. Entonces ya es ver en campo lo que se está negociando con el propietario. Y son acciones que al final terminan beneficiando no solo a las dos especies del proyecto, sino al finquero y también a la biodiversidad en general. Esta pregunta la coloco aquí: ¿cuál es el aporte del finquero en el proyecto? Entonces, al comienzo, lo que nos dimos cuenta es que no es recomendable llegar a un finquero y decirle, bueno, mira, acá tengo los arbolitos, tengo el dinero, vamos a plantar acá. No tanto así, sino es decir, oiga, a usted como finquero le interesa la conservación, le interesa plantar árboles que le van a traer un beneficio para su finca, entonces, ¿cuál es el aporte que va a realizar usted? Hay finqueros que son muy amables, que apoyan el proceso de la implementación, ya sea con el mantenimiento de los arbolitos, algunos con el transporte, pero siempre buscamos que el finquero participe de las implementaciones, y esto al final va a permitir que las acciones perduren en el tiempo. Es importante también que para los finqueros quede claro los alcances de las herramientas de manejo del paisaje. Muchas veces en esto que mencionaba de los ocobos y chicalá, en la cabeza de muchos finqueros se imaginan un bosque de ocobos solo rosado o solo amarillo, pero entonces ahí mencionar que tengo todo esto muy bonito, sí, pero para la biodiversidad y para las aves, ¿qué están aportando estas dos especies de árboles? Entonces acá ha sido un poquito difícil cambiar ese chip, pero ya se ha venido logrando con los finqueros que estamos trabajando en el proyecto. Aquí destacar que al final estos son esfuerzos económicos, de tiempo, de personal, y que es muy importante, aquí vemos en la foto, llevarlo, los arbolitos para campo, en montañas, a veces complicado, transporte, cargarlos al hombro, es entonces bastante dispendioso. Por esto y por estas razones es que hay que tener bastante cuidado dónde es que vamos a colocar esos esfuerzos y dónde es que vamos a realizar las acciones de restauración. Siempre pensando de que es importante que estas perduren en el tiempo, no es que los arbolitos se fueron, el proyecto se acabó, no, sino que garantizar que esto vaya a continuar. Aquí ya vemos la vista general de las implementaciones que se han venido realizando. Los polígonos en rojo son las diferentes plantaciones que se han realizado, las herramientas de manejo del paisaje ya en campo. Entonces tenemos 53 hectáreas donde se han realizado implementaciones, 13.000 arbolitos plantados, las 30 fincas participando del proyecto. Y adicional a esto, como ya mencionaba, es algo que ha venido creciendo, y ya vemos como diferentes municipios, los municipios cercanos del Líbano, como Villahermosa, Murillo, Palo Cabildos, también ya comienzan a escuchar, oiga, ve, acá está la fundación, tiene este proyecto,
están estas aves que son importantes, entonces ya quieren replicar estas acciones en el territorio. Entonces es chévere ver esa semilla creciendo. Aquí ya la parte, quería mostrar como la parte de la realidad en campo sobre una acción de restauración, que esta es una restauración pasiva, aquí la vemos, de una finca cerca al municipio. Este fragmento de bosque, entonces vemos que son áreas que están en una inclinación bastante fuerte, en general son pastos con baja productividad, entonces aquí lo que se hizo, lo primero es muy importante realizar el encerramiento del área, lo cercamos con alambre, tacones, y se realizó la plantación de arbolitos en los claros del área. Otra implementación que hemos realizado, también cercamos el área, pero estas implementaciones que son donde los finqueros permiten o se llega al acuerdo, vamos a plantar arbolitos en esta área, son áreas que están bastante degradadas, en suelos que han sido bastante pisoteados por el ganado, por las razones también compactados, y estas condiciones iniciales del suelo son las que terminan afectando el crecimiento y el desarrollo de los árboles, que termina siendo al final un poco lento. Y si el crecimiento de los árboles es lento, entonces también ese proceso de recuperación del área va a ser un poquito lento. Pero tenemos el caso contrario, donde tenemos áreas que son una pendiente que no es tan fuerte, que la histórico de degradación del uso del suelo ha sido menor, entonces ya vemos cómo la respuesta de los árboles es bien interesante. Este arbolito es el árbol loco que mencionaba, el Montanoa quadrangularis, que tiene 5 meses de plantado y ya tiene más de 2 metros de altura. Es una especie bastante recomendada para recuperar esas áreas que están invadidas por pasto y para recuperar esas áreas que han sido degradadas por los diferentes disturbios. Otra área de ejemplo en las implementaciones que hemos realizado, nos encontramos con áreas que están invadidas con el helecho marranero. Entonces aquí intentamos primero exponer la raíz de este helecho para que pueda morir y de esta forma realizar la plantación de árboles nativos. El hecho de exponer la raíz permite y evita el uso de agroquímicos. Y bueno, además de plantar los arbolitos en esta área, también instalamos estas perchas para las aves, que al final vamos a ver qué resultados nos trae en la fase de monitoreamiento y evaluación del proyecto. Otra realidad que nos encontramos durante la implementación es plantar arbolitos dispersos en áreas de cultivo. Aquí es importante que los arbolitos no queden plantados solamente, sino que queden cercados y protegidos para que el guadañador o la persona que va con el machete no los vaya a dañar. Son arbolitos para estar en suelos bien abonados y suelos que tienen una menor degradación, presentan un buen crecimiento. Otra implementación que realizamos recientemente, esta la quiero mostrar porque se ve el trabajo y la articulación que hemos realizado con diferentes actores. Aquí el caso del Ejército Nacional. En esta plantación fueron más de 1000 arbolitos los que se plantaron este día. Entonces hay que buscar con mano de obra y personas que ayuden a disminuir los costos. En este caso el ejército fue una excelente opción. Entonces es importante involucrar a los diferentes actores en el proceso. Y quiero mencionar aquí la parte que siempre la diferencia cuando hablamos restauración pasiva y restauración activa. La restauración activa, en este caso, en esta área,
vemos que al inicio era un área totalmente invadida por el pasto, por la braquiaria, y plantamos arbolitos en línea, una plantación intercalada de especies, las que mencionábamos, especies de cobertura y especies de diversidad. Entonces, las plantamos, sí, muy bonito y todo, pero si se dejan estos arbolitos sin mantenimiento ni nada, el pasto vuelve, crece y no va a salir adelante este arbolito. Entonces, varias veces se ha tenido que ir a bañar y esto ha incrementado los costos de la restauración. Pero vemos entonces que esto, a pesar de generar estos costos elevados, al final esta área que tiene menos de un año de haberse plantado, ya comienza a verse ese crecimiento positivo de los árboles. Es bien chévere ver esos resultados que ya se observan. Y acá agradecer al profesor José Ignacio, que ha estado ya presente en los talleres de restauración que hemos realizado aquí con la comunidad. Ha venido 2 veces y ha estado muy disponible a apoyarnos en el proyecto. Yo también muy contento de estar acá en la escuela después de ya 10 años de que salí de la escuela de restauración y de la universidad. Entonces, muchas gracias. Bueno, Sandra y Sergio, muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante este proyecto y pues yo personalmente soy seguidor de Selva como desde hace un par de años pues me gusta mucho porque veo que como organización es una organización de gente joven y que de verdad que se nota el esfuerzo y el amor que le ponen a las cosas. Entonces, pues muy chévere pues todo lo que nos contaron. Entonces vamos a abrir espacio para las preguntas. No sé si de pronto ya en el chat, no sé, Ana o Andrés, si podemos ver. Espérate a ver. Un momentico. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, pues creo que en el chat en este momento tenemos dos preguntas. Camila Tamayo nos pregunta cuáles fueron los criterios que utilizaron para la selección de especies nativas que iban a propagar. Si esa te la puedo responder. Pues Sandra mencionaba al comienzo, miramos las especies de las cuales se alimentaban las aves en el aplicativo de IVER. Entonces eso ayudó a seleccionar algunas de las especies. Y adicional a esto, las especies nativas que ya han sido utilizadas en diferentes proyectos de restauración en la región andina, como en el caso del corredor Balba-Bremen, y hay varias listados de restauración de especies para utilizar en la región andina. Entonces, esos han sido principalmente los criterios y depende mucho también del tipo de área al que estoy realizando la plantación. Si es un pasto degradado, entonces no voy a colocar solo especies de diversidad, sino tengo que recuperar esta área con especies que crezcan rápido y que respondan bien a ese suelo que está degradado. Sería eso. Gracias, Sergio. Pero sí, en la presentación aclaraste que hubo una selección como de especies ornamentales, pero adicional a esto también tuvieron en cuenta como algunas especies como para alimentar las especies de aves que en este caso se quieren pues como aumentar los sitios Sí, o como exacto. fue ahí. Exacto. También depende del tipo de herramienta, manejo del paisaje. Por ejemplo, voy a hacer una cerca viva. Una cerca viva, le coloco estas especies ornamentales, pero entonces en la mitad también intentamos colocar algunas de estas especies que consumen las aves. Ese sería otro ejemplo. Vale, muchas gracias. Por acá nuestra compañera Daniela Macías nos preguntan cómo están manejando los tensionantes del paisaje en este proceso de restauración. Tensionante del paisaje, al caso por ejemplo, lo que nos ha pasado en el proyecto es, por ejemplo, plantamos los arbolitos, cercamos bien, llega y se mete una vaca, un tensionante el ganado. Entonces acá siempre son cosas que pasan en el proyecto, pero no ha sido una regla general. Entonces
lo clave es realizar un encerramiento bien del área y detectar ese tensionante para que no afecte el desarrollo de los arbolitos. Pero ese ha sido principalmente el de la ganadería. Y de otro lado, que no me acuerdo, no, solamente eso. A veces las hormigas hacen su fiesta con los arbolitos que uno planta, pero también es normal del proceso. Vale, Sergio, muchas gracias. En el caso de los pastos, ¿se están haciendo como algunos procesos de remoción o algo así? ¿O? Ahorita solamente la parte de guadañada y remoción del pasto como tal no se ha realizado. Lo que sí he visto es la parte esta de las especies en pastos. Intentamos que haya más especies de cobertura que crezcan rápido para que con la sombra eliminen el pasto. Entonces, es bien recomendado el del árbol loco y el drago. Ok. Son dos especies súper buenas. Vale, muchísimas gracias, Sergio, nuevamente. Y por último tenemos una pregunta de Carlos Torres, que nos dice, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo podría mejorar el trabajo con las entidades públicas para este proyecto? Sandra puede de pronto ayudarme. Sí, bueno, bueno, creo que todos sabemos que a veces es un poco complicado, pero bueno, nosotros llevamos ya 1 año y medio en este proyecto. Desde el inicio hemos tratado de tener esa conversación y visitado a las entidades y hasta ahora creo estamos logrando finalmente algo y finalmente que ellos se interesen. Em, ¿Qué es lo que hemos visto que puede ayudar? Es que uno sepa cuáles son los objetivos de las distintas corporaciones o entidades, sea alcaldía o sean las corporaciones autónomas, bueno, las de medio ambiente como el Corto Lima. Y una vez uno sepa cuáles son esos objetivos, cómo uno puede alinear lo que está pasando y lo que uno está realizando en sus proyectos para que a ellos también les favorezca. Entonces, digamos, ahora nos está pasando con la alcaldía de Líbano que hemos entrado finalmente, después de este 1 año y medio, en una conversación donde nosotros como Selva le estamos ofreciendo el apoyo técnico para que ellos puedan cumplir con las diferentes actividades comprometidas en sus planes de desarrollo. Entonces, digamos que, claro, como es un común denominador en las alcaldías que tienen que reforestar algunas zonas en el municipio, que tienen que comprar tierras para protección, principalmente que tengan fuentes hídricas. Entonces nosotros podemos prestarles esa asesoría técnica porque ya sabemos más o menos cuáles áreas son de importancia, no solo para estas especies, sino en general, porque hacemos también pues un análisis de qué queda de bosque, cuál puede ser la conectividad entre los remanentes que quedan y uno le puede prestar esa asesoría y para ellos pueden sacar adelante entonces esas actividades. Entonces digamos que esa ha sido como la forma y con cada uno hay que ver cuál es, si es con alcaldía, pues ver cuáles son los objetivos, si es con corporaciones, pues también ver, porque todos trabajan a su ritmo, ver cuáles son, no sé, cuáles son los procesos. Entonces para ellos, por ejemplo, primero había que hacer un plan de conservación de las especies que nosotros ya lo desarrollamos. Y con eso, cuando ellos ya tienen ese plan, ellos pueden empezar a designar recursos para hacer conservación de esas especies. Entonces, cada entidad tiene sus procesos. Pero bueno, eso es más o menos a grandes rasgos como cómo se podría uno enfocar para lograr algo con las entidades públicas, digamos. Mucha paciencia, en resumen. Sí, 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 así es. Gracias, Sandra. Pues va un poco anclado con lo que estás comentando. Mario Osa nos pregunta, ¿es una afirmación, la CAR del Tolima les puede apoyar con financiación porque es un trabajo que ustedes realizan? No sé si de pronto Mario nos quiera como ahondar en el tema por qué dice esa afirmación, pero sí, yo entiendo que
pues el trabajo con estas organizaciones es como debe ser constantemente para poder ver pues los resultados. No sé si quieran comentar algo más al respecto sobre la afirmación o continuamos. Sí, pues no sé si finalmente em, uno pensaría que ellos deberían estar apoyando porque uno está en ese territorio, pues, que es que, el que le compete a ellos. Pero bueno, ellos también pues tienen otras actividades y tienen un plan de desarrollo, entonces ellos siempre se rigen por esos planes o planes de acción que son los que definen y justamente el año pasado ellos definieron eso, nosotros tratamos de participar también en las mesas de trabajo para pues poner el tema en la mesa y bueno, digamos que estas son especies, dos especies particulares, pero nos vemos como unas especies bandera que pueden ayudar a otras si se hacen acciones de conservación para estas dos. Entonces, digamos que por eso las queríamos como poner sobre la mesa y de allí pues realizar todo un trabajo, pero pues sí, la cosa es que depende de todo el proceso sí, y esperamos que sí sea en algún momento que la corporación sepa que estamos trabajando ahí y nos apoye también con recursos. Claro que sí. Bueno, nuestro compañero Daivan pregunta en qué consiste la estrategia que están realizando para reducir el crecimiento del helecho marranero y en qué estudios se basaron para llevar a cabo esta técnica. Ese soy yo, el Daivan hace rato, no escuchaba él, me acuerdo del 2013 por ahí. Bueno, Daivan, la parte del helecho marranero, creo que el conocimiento de las personas acá, le dicen, quiero erradicar ese helecho, depende del helecho, si está muy grande, si está pequeño, pero lo ideal es, aquí le dicen aporcar el helecho, que entonces es ir con un palín y con un machete, ir exponiendo la raíz y ir dándole vuelta, al final creas como un rollo de helecho y ese helecho ahí ya se va a morir, pero algunos quedan retoñando y ahí es donde ellos dicen darle vuelta al helecho. Entonces, el darle vuelta al helecho es apalear un poquito el tallo y ahí él lo dobla y ya ahí se termina muriendo el helecho. Pero es básicamente el conocimiento tradicional que he escuchado de las personas que hemos colocado en práctica. Gracias, Sergio. Y también nos pregunta Iván qué especies nativas se están utilizando en los lugares con pendientes muy pronunciadas y qué criterio tienen en cuenta para la selección de estas especies. En cuanto a las especies, son especies que amarren bien el suelo. En el caso de la fijadora, las leguminosas, fijadoras de nitrógeno, aquí entra el chachafruto, el cámbulo, las eritrinas en general, las estamos utilizando bastante en estas zonas. Y la parte de especies de cobertura, el punta lanza y el árbol loco que ya mencioné en la presentación. Vale, muchas gracias. Por último, tenemos una pregunta de Carolina García que nos dice muchas gracias por la presentación. Me gustaría saber hasta cuándo va la continuidad del proyecto y si la comunidad ha estado muy receptiva en él, en el proyecto. ¿Qué La opinan? coordinadora Sandra, pues. Bueno, pues sí, la idea, como les comenté, es que este fue como el piloto de este estilo de proyecto manejado pues desde Selva. Y la idea es replicarlo en otras zonas también, como mencionó Sergio, como se han venido acercando a nosotras otras comunidades de otros municipios aledaños. Entonces esperamos, sí, buscar más financiación. Este proyecto va hasta junio de este año. Entonces ya estamos al final de todo el proceso, pero pues los financiadores de ahora, American Bird Conservancy, pues están pendientes de darle continuidad pues bueno, la idea es también tratar de buscar, por ejemplo, con la alcaldía que también tiene recursos en el Líbano. Entonces esto que les mencionaba de al menos nosotros prestar esa asesoría técnica y que también está relacionada, por ejemplo,
que ellos quieren crear un vivero en el municipio, de donde salga también el material vegetal para la restauración. Entonces, pues digamos que ahí es donde nosotros esperamos que con esto, con este año y medio de trabajo, ya que haya reconocimiento y que las entidades quieran aportar al proyecto. Entonces, sí, esperamos al menos que vaya hasta final de año si conseguimos otra financiación para el segundo semestre. Muchísimas gracias. De verdad que pues este tema de manejo de las herramientas de manejo del paisaje pues creo que es muy importante y muy relevante pues cuando hay conflictos de uso del suelo y cuando digamos se quiere conciliar pues objetivos de conservación y de restauración con actividades productivas. Entonces la verdad es que es muy interesante todo lo que nos han contado. Y yo tengo una pregunta y es teniendo en cuenta pues que el marco de tiempo del proyecto es tan corto y que se está apuntando a mejorar la conectividad a escala de paisaje, pero eso es un proceso que quizás no se va a ver ya inmediatamente. Entonces ustedes, digamos, bajo qué metodología o cómo se han planteado el monitoreo como para poder tratar de observar en este marco de tiempo corto si la conectividad realmente se ha incrementado o no, o cómo están haciendo ese monitoreo. Sí, yo podría responder un pedazo y quizás Sergio el otro. Mira, sí, esta fue una inquietud que siempre que nos planteamos desde el inicio porque sabemos que al menos deberíamos tener un acompañamiento de 2 años para ver que esto ya, los arbolitos ya salieron y ya solitos pueden crecer sin tanto mantenimiento, que es lo que estamos haciendo ahora. Em, y pues sí, la idea es, por medio de esa búsqueda de financiación, al menos ya tenemos una persona que es la coordinadora local en el Líbano, ella es de allá y ella ha aprendido mucho con este tema y pues la idea es que ya tenemos a esa capacidad local formada y tratar de buscar fondos para que ella pueda hacer al menos unos seguimientos de esa restauración cada 3 meses, más o menos, que es lo que han venido haciendo los chicos. Eh, y bueno, y esto pues tratar de buscar esa financiación por un par de años más al menos. Entonces, ese es un reto, porque como dices tú, digamos, si estos proyectos tienen ciertos años en que se financian y luego ya no se sabe si sigue o no, pero también, pues, digamos, ABC está consciente de eso y ellos saben, pues, que hay que dar continuidad y es posible, por ejemplo, no sabemos, que ellos están ofreciéndonos, porque tienen otros proyectos en otras regiones del país, que ellos quieren contratar a alguien que haga la parte de seguimiento en todos los proyectos. Entonces ahí, digamos, se daría un parte de seguimiento, porque ahora pues no podemos hablar que cuánto ha cambiado, beneficiado, estamos apenas en el comienzo. Eh, sí, no sé, Sergio, ¿y qué? No, ya, estaría bien eso, Sandra. Bueno, entonces por Vale, último, Sandra, muchas gracias. queremos preguntarles si ustedes tienen alguna, no sé, cuenta de Twitter o alguna red social donde pues las personas quieren de pronto hacer seguimiento al proyecto se pueda ver, no sé, un perfil de Selva o un perfil de ustedes que podamos seguir para que por favor nos compartan el enlace. Y podría ser en la página de Selva y también tenemos Twitter y tendría que buscar el Twitter. Pero la página podría buscarle, las dejo acá el enlace. Sí, por favor, si Y no la yo, dejas. yo eso quería comentar porque, bueno, tuve la oportunidad de conocer a Sergio y a Ledis, que también pues Mm, está liderando unos procesos allá en el Líbano. Me pareció muy interesante el proyecto, pues me parece muy chévere como escuchar que pueden darle continuidad. Yo creo que pues estos pequeños esfuerzos que están pensados a gran escala pueden tener pues un beneficio enorme para el territorio. Yo, la verdad, conocí este sitio, el Líbano, y si no lo conocen también, de verdad, vayan, porque es un sitio muy hermoso. Y pues la verdad, cuando lo visité me di cuenta pues que este esfuerzo que en este momento están realizando las organizaciones, en este caso, pues él va de la mano de líderes jóvenes que quieren pues como cambiar
muchas cosas de los territorios están siendo muy positivos para, yo creo que para el país y para el futuro de todos, ¿no? Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Gracias por la Gracias, invitación. Andrea. Ahí les dejé la página de Selva y el Twitter para que nos sigan en el chat. Listo. Muchas gracias, de verdad, un placer Sí. escucharlos y bueno, pues